Uno no imagina que el riachuelo envuelve a la ciudad y desemboca en el Río de la Plata, pero no, hay tantas vueltas. Pero los puentes nos van diciendo. En Avellaneda pasamos por los puentes Pueyrredón, el viejo y el nuevo. Después llegamos a... Vos sabés que el partido surge en 1852, es un gran espacio rural donde al haberse establecido tantas industrias como los saladeros, fue fijándose gente alrededor de las industrias y esto fue creciendo medio desproporcionalmente. Con el correr de los años la población iba surgiendo más población a los distintos lugares y bueno, necesitaban obras de salubridad. En 1867, por ejemplo, en un documento que encontré de Nicolás Avellaneda, que lo tenemos acá, habla de la importancia del saneamiento del riachuelo. Vos no te olvides que todas las industrias iban tirando todo lo producido en el saladero, que no servía, iba a parar al riachuelo y esto iba contaminando. Y entre los documentos que hay uno de Avellaneda en el año 1867 que dice que no se deben tirar desperdicios, que no se debe pescar en el riachuelo porque el agua está contaminada, así que imagínate lo importante de tener obras de salubridad. En el 69 aparece el cólera. Uno se imagina el cólera como que es de este siglo pasado, digamos, pero no, ya el cólera estaba establecido por 1869. Y a esto sumale la peste de 1871. Que tuvo un montón de víctimas. Tuvo un montón de víctimas. Solo en Avellaneda, en Barracas al Sur, hubo 6 muertos. O sea, todo esto se le atribuía a los saladeros, pero nosotros solo tuvimos 6 muertos acá en Barracas al Sur. Entonces podemos decir que la historia de la fundación de Wilde está estrechamente ligada a las obras de saneamiento. Sí. ¿Y entonces la planta, cuándo aparece la planta? Bueno, mira, las gestiones para establecer la planta incluso nacen antes de la aparición de la fiebre amarilla, porque en enero del 71 Buenos Aires le pide al ingeniero Bateman que se encargue del proyecto de obras de saneamiento que incluían desagües, cloacas, agua y hasta el adoquinado de la ciudad. Bueno, el proyecto tarda en aprobarse. En el año 72 se aprueba una parte del proyecto, menos el de las cloacas, porque todavía no sabían bien dónde iban a destinarse esos desperdicios. Entonces, hasta que se aprueba 2 años después, en el 74, y que se iban a tirar al Río de la Plata, previo pase por una planta depuradora que se establecería en un lugar llamado Paraje del Puente Chico, que estaba en el deslinde entre Wilde y Domínico, digamos. Entonces podemos decir que tiene que ver esa planta, ¿cómo impacta en esa población rural que había en Wilde esta gente que llega a construir esta planta? Y vos imaginate que era una obra de grandes proporciones, que incluso se le pide al ferrocarril de la Ensenada que establezca la parada del kilómetro 14, que está muy próxima a lo que es hoy las obras de salubridad, ¿no? La estación Wilde. La estación de Wilde, sí.
En realidad yo veo que se declaran lugares, pero no se hacen visibles. No se da comunicación de lo que significan esos lugares para la comunidad. Entonces la comunidad convive con estos edificios sin saber qué función cumplen o qué función tenían o qué representan para la ciudad. ¿Usted conoce la casa de bombas? La casa de bombas. ¿Y conoces qué pasa ahí enfrente en la planta? Nada. La casa de bombas. No tenía ni idea. ¿No tenés ni idea? ¿Vivís enfrente? Ah, Aguas Argentinas. Sí, lo conozco. ¿Cómo tendría que verse o cómo debería verse beneficiada la comunidad a través de esta declaratoria? Y involucrando a la gente misma, involucrándola, haciéndole partícipe de lo que son los edificios. Por ejemplo, la planta debería abrirse, hacerse visitas guiadas, ir escolares, ir estudiantes, que la comunidad participe con ese bien declarado. Estaría bueno conocerlo, estaría bueno. Más que nada para los colegios debe ser, los colegios de la zona debe ser interesante conocer y todo eso. Es un predio muy grande. Sí, me gustaría saber más. Sí, sería interesante. Para los chicos también. No sé, pues me atrae el lugar, creo que tiene una construcción antigua, creo que medio como los ladrillos que traían los ingleses, que así se dice. O sea, sí, parece interesante. ¿Le parecería que sería útil para la comunidad poder entrar y conocerla? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque sería un lugar que podíamos recorrer, que no teníamos antes. ¿Por qué está invisibilizado? ¿Por qué conocemos tan poco de este patrimonio? Específicamente en este caso porque se trata de algo escatológico, no tiene nada que ver con algo que fuera arte o que fuera un edificio emblemático de algo de categoría, lo vinculan con otra cosa. ¿Forma parte de su vida la planta? Sí, está conectado con mi inodoro. Sí. Impacta a veces los olores y todas esas cosas. ¿A vos sentís que de alguna forma interactúa la planta, este monumento histórico? Debe interactuar seguramente. Sí. Y uno cuando tira la cadena, a algún lado va todo eso. ¿Podemos decir que todos tienen servicio de cloacas alrededor del barrio? Bueno, a 116 años de haberse creado esta planta, aún hoy venimos arrastrando este problema de salubridad. Porque en Avellaneda hay mucha gente que no tiene ni agua corriente ni cloacas. Bueno, en general Avellaneda trata de tapar la cultura del trabajo, porque no se dan cuenta que esta ciudad se hizo con trabajo. Esta ciudad, en el año 30, en la década del 30, fue la quinta ciudad industrial en el mundo. ¿Puede ser algo más valorado que eso, que el trabajo mismo? O sea, nadie puede querer aquello que no conoce. Patrimonio cultural no es solamente el referido a los edificios como históricos como museos o como casas históricas, sino que también hay toda una rama del patrimonio arquitectónico que está vinculado precisamente con el patrimonio industrial. El caso concreto de Wilde precisamente entra dentro de esa categoría. Son las grandes, digamos, construcciones o producciones arquitectónicas vinculadas a determinado tipo de procesos de desarrollo, en este caso una bomba de aguas, que tienen básicamente un alto valor patrimonial por las características del inmueble. ¿Y qué objetivos persiguen estas declaratorias? Bueno, en general se trata de proteger esos bienes, de hacerlos visibles, de difundir el valor patrimonial de esos bienes, de generar conciencia entre los ciudadanos respecto de ese valor. No es lo mismo para la comunidad local que vos vivas en una zona donde está esa planta y resulta que esa planta vos pasabas y era solamente una planta de tratamiento de aguas. Y ahora resulta que además de ser eso, o por encima de eso, resulta que es un monumento histórico nacional. Entonces hay un valor simbólico
importante. En términos culturales quiere decir, ese lugar se ve beneficiado precisamente por un valor agregado, que es eso que era solamente un edificio, es más que un edificio. Debe tener seguramente una conexión, o debe ser parte de la historia del barrio, seguro. No la conozco, pero debe tener. Si vivimos acá en el barrio, es complemento de nuestra vida. Debe tener que ver con la historia del barrio porque me imagino que se habrá desarrollado a través de la estación, todas la planta de obra sanitaria también. A Wilde le suma sobre la identidad y a nivel de la cultura, ¿no? Del reconocimiento, empezar a reconocer la cultura del trabajo también es una evolución, ¿no? Bueno, el municipio, en definitiva, todo el municipio se ve beneficiado, porque vos que estás valorando de ese bien arquitectónico. Estás valorando un diseño arquitectónico, una construcción, pero el proceso de construcción no es solamente lo que vos ves de afuera, es cuál fue el origen de esa planta, cuándo se creó, fue la primera, además, en su tipo. Si la declaración es solamente que yo identifico el bien físico. Y digo, bueno, esto tiene este valor arquitectónico, le pongo una declaratoria de Monumento Histórico Nacional y lo tengo que preservar y qué sé yo, en fin, y está ahí, y eso es una foto fija, es poco, no me sirve, no suma, ¿no? Si yo digo... A partir de este momento tengo un nuevo dato de la realidad que me permite generar acciones con ese nuevo dato de la realidad. Y entonces ahí empiezo todo un proceso de involucramiento de ese bien cultural declarado con la comunidad local. Me corro de la declaración, del valor arquitectónico, de todo eso, y empiezo a pensar en la proyección. Bueno, cómo suma la historia y la memoria de la localidad, cómo se relaciona el ciudadano con ese bien cultural, qué potencialidad tiene ese bien cultural a partir de ese momento, cómo hago docencia en el patrimonio, en la cuidado del patrimonio y en la revalorización de la identidad local a partir de ese bien, cómo sumo participación de la comunidad en ese proceso, y si lo pones del lado del gestor cultural, bueno, ¿qué proyectos, programas, acciones o propuestas como gestor cultural yo puedo pensar a partir de un dato de la realidad que me está poniendo dentro de una zona geográfica determinada un valor, un bien cultural, digamos, muy particular?